أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله, ya veo que hay gente en línea. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi al-kiram. Inshallah que estén bien, queridos hermanos. Hussein, Elías, mashallah. José, mashallah, ahlan wa sahlan. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que tiene bastante que ver con la juventud, porque es en la juventud en la que se presentan a veces estas ofertas, las ofertas a los vicios. Hoy vamos a hablar de los jóvenes y los embriagantes. Cuando hablamos de embriagantes, estamos hablando de todo aquello que va a cubrir la conciencia del hombre, aquellas sustancias que pueden ser las bebidas alcohólicas o las drogas, que lamentablemente en la juventud es cuando se presentan las oportunidades de conocer este tipo de cosas. La otra vez hablábamos de las elecciones en cuanto a las amistades, también hablábamos de la elección de la pareja, lo importante que es cuando el joven llega a cierta edad en donde se le empieza a dar una libertad natural en cualquier hogar, de tomar algunas decisiones, de salir, ya deja de ser un niño, ya el preadolescente, el adolescente empieza ya a ir solo a la escuela, por ejemplo, o a reunirse con los amigos, ya la vigilancia de los padres no es como cuando era un niño, entonces esa libertad que tienen, la tienen que saber manejar, y es de lo que hablábamos la otra vez, del poder de elección. El poder de elección y la personalidad a la hora de elegir amigos, por ejemplo, es fundamental, como también lo es el hecho de saber decir que no, el hecho de saber que son musulmanes, tener una personalidad islámica, tener una conciencia constante de que al ser musulmán muchas cosas no las puede hacer porque son ilícitas, porque son haram. Por lo tanto, no le tiene que dar vergüenza rechazar, ¿sí?, las ofertas de, por ejemplo, alcohol, o las ofertas como pueden ser de drogas, por ejemplo. Lamentablemente, hoy tenemos que hablar de que la mayoría de las personas que ingresan a las drogas o al alcoholismo lo hacen cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, en la etapa en la que están generalmente en la escuela secundaria. Entonces, estamos hablando además, en el caso sobre todo del alcohol, por lo menos en la mayoría de los países en donde las drogas son ilícitas legalmente, estamos hablando de una enfermedad. El consumo de alcohol es una enfermedad, pero que lamentablemente la persona que se enferma con esto va a tener la oferta en los supermercados, y así como puede comprar un sachet de leche, sabemos que también puede comprar una botella de alcohol. Además de esto hay propagandas, es decir, se promueve, por ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas en todos lados. Se anuncia en los periódicos, en las revistas, en las radios, en todo tipo de medios. Las propagandas sobre bebidas alcohólicas especialmente son muy comunes. Sin embargo, es algo que provoca una adicción y también provoca un nublamiento, vamos a decir, de la conciencia del ser humano. Trae muertes violentas, trae violencia dentro del hogar, violencia en la familia, y además trae muchas enfermedades que ya vamos a ver en la charla de hoy. Pero sin embargo es algo que abiertamente está aceptado, ¿sí? Se habla, por ejemplo, del bebedor social, por ejemplo. Se habla de tener cultura alcohólica. Y todo eso, cuando somos jóvenes o cuando nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos,
lo que ya han aprendido de chiquitos y nacieron en el seno de una familia musulmana, ellos ya saben que es haram, uno le enseña que está prohibido, que el alcohol en el Islam está completamente prohibido, pero si no logramos que nuestros hijos tengan la personalidad para rechazar el consumo, por ejemplo, de alcohol, ellos van a empezar a ingerir el alcohol o las drogas o lo que fuere, y entonces, además de estar cometiendo un pecado muy grave, se están poco a poco destruyendo la vida. Por eso siempre hablamos de las elecciones, de saber elegir y tener un control, por supuesto que apoyado siempre de los padres, pero tener un control fuera del hogar cuando no están los padres al lado, etcétera, de lo que él puede hacer y lo que él no puede hacer como musulmán. Es decir, que lo que tenemos que lograr es que nuestros hijos tengan una conducta y una personalidad islámica sobre todas las cosas, para que no caiga en estos problemas. El alcohol es la causa, podemos decir, y la raíz de muchísimos problemas que se presentan después cuando una persona ya es alcohólica. Se empieza por el alcohol y puede terminar en la delincuencia, puede terminar en una violación, puede terminar en una persona que es violada también por otro, puede terminar en muchas desgracias, además de que también puede terminar, por ejemplo, en enfermedades mentales en el futuro. Siempre, como dijimos la otra vez, todo lo que se va decidiendo y utilizando esta libertad que la vida nos da a partir de la juventud en adelante, va a determinar muchas cosas en el futuro de nuestra vida y en el futuro eterno también. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. La prohibición del alcohol en el Islam es absoluta. En el Islam no hay lugar para pensar siquiera que el alcohol en algún punto puede estar permitido. Nosotros tenemos una ley en el Sagrado Corán que dice: «Oh vosotros que creéis, ciertamente el vino», es decir, el jamr, que también esta palabra indica todo aquello que cubre la conciencia, el estado de conciencia de la persona. Ciertamente que el jamr, el juego de azar, los altares de sacrificio, podemos decir, y las flechas adivinatorias son una inmundicia procedente de Shaitán, del diablo. Apartaos de todo ello y podréis tener éxito. Esto lo dice el Sagrado Corán, en la ley número 90 de la Sura número 5, y la próxima aleya también va a hablar de este tema, que ahora la vamos a nombrar. Pero analizando esto, nosotros sabemos que, por ejemplo, habla de los altares de los sacrificios o de los, también podemos decir, los altares para los ídolos. Una de las cosas más graves y trágicas que tenemos en el Islam es que una persona sea un idólatra. Es más, hay una ley coránica que dice: Dios perdona todos los pecados excepto el del shirk, el de que se asocie a Dios. Y aquí está poniendo el alcohol o el vino o el jamar, lo que cubre la conciencia, a la misma altura que los juegos de azar, que estos altares para los ídolos, que las flechas de adivinación o todo lo que tenga que ver con la adivinación, y nombra que es una inmundicia que proviene de Shaitán, del diablo. Entonces no puede caber la interpretación de que porque dice apartaos de todo ello no es haram, porque también va a decir más adelante que es un pecado, y todos los pecados son ilícitos. Entonces no solamente es un pecado así nomás, está al nivel, podemos decir, del shirk, está al nivel de la adivinación. Y también vamos a ver que así como el juego de azar, ¿por qué en la misma ley ya viene el juego de azar? Porque el juego de azar también tiene efectos parecidos a los del alcohol y un final parecido al final que tienen las personas que beben alcohol. Por ejemplo, la distracción. Ahora vamos a ver otras aleyas que hablan más adelante, que nombran esta distracción
del ser humano, distracción del hombre del recuerdo de Dios. Ese es un punto muy importante. Lo mismo sucede, vamos a esperar de ver, está pasando justo una sirena y no me van a escuchar. Esperemos que no pare justo enfrente, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen el vicio de los juegos de azar, también a veces terminan perdiendo la familia y perdiéndolo todo, y todo lo que nos aparte por un estado de conciencia que no está al 100% del recuerdo de Dios, es nocivo para el ser humano y lo abstrae de su naturaleza humana. Lo mismo sucede con las personas que tienen el vicio del juego de azar, porque lo mismo, a veces hay personas que entregan todo lo que tienen por un juego de cartas, pueden dejar a su familia sin casa, sin hogar, etc. Bueno, estas son cosas que son obvias, pero lo importante y lo interesante es que en la misma ley Allah subhanahu wa ta'ala pone estos dos temas y los suma a los temas de la adivinación y podemos decir también la adoración a los ídolos, y nombra que son cuestiones de Shaitán. Lo mismo la Biblia, porque en la Biblia también está prohibido el consumo de alcohol. Por ejemplo, tenemos aquí en Proverbios, dice, llama el vino es un burlador. Dice, el vino es un burlador, la bebida, dice, y el que sea engañado, dice, no es sabio. Por lo tanto, fíjense cómo en la Biblia también está hablando de que el efecto del alcohol va en contra de la sabiduría. También tenemos que en otra parte de Efesios dice, y no te embriagues con vino. Entonces, tenemos que en las escrituras anteriores también hay una prohibición del consumo de las bebidas alcohólicas, o como dijimos, la palabra hamar va más allá de lo que es el vino y quiere decir todo aquello que va a cubrir la conciencia del hombre. Ahora vamos a ver por qué es tan importante la conciencia, el estado, digamos, de sobriedad del hombre y no el estado de embriaguez, que va en contra de la naturaleza humana. También a veces escuchamos que el alcohol puede ser beneficioso. Por ejemplo, fíjense que algunos médicos dicen que una copita de vino hace bien al corazón, etc. O por ejemplo pueden decir, bueno, el alcohol puede ayudar a desinhibir a una persona. Es verdad. El mismo Corán dice, oh Muhammad, te preguntan, dice, en relación con el hamar, con el embriagante y el juego, di, en ellos hay un gran pecado y algunos beneficios para el hombre, pero el pecado es mayor que su beneficio. O sea, el mismo Corán dice, bueno, puede ser que haya un beneficio, pero el pecado es mayor. Y al ser un pecado, también se vuelve haram. Hacer un pecado es haram también, y la persona no debe beber alcohol. Por más que los médicos puedan llegar a tener la opinión de que hay un beneficio. Todo esto, si nosotros se lo explicamos a los jóvenes, si le explicamos por qué, la filosofía del por qué están prohibidas las bebidas alcohólicas o las drogas, etc., más allá de decirle no lo tomes porque es haram, si nosotros le damos una explicación clara y concisa de lo que significa la bebida alcohólica o todo lo que cubre o nuble la conciencia del ser humano, seguramente va a sentir más seguridad al rechazar estas cosas que siempre o generalmente vienen detrás de los jóvenes a la edad en la que están en el secundario. Siempre nos falta algún amigo, entre comillas, algún compañero que ofrece, por ejemplo, que el joven empiece a fumar marihuana o a tomar cerveza o lo que fuere, y a veces si nuestros hijos no están fuertes en su conducta islámica y no han construido una personalidad islámica fuerte en su corazón,
puede ser que caigan. Al principio, por no quedar como bichos raros, como siempre decimos, la mayoría de las cosas cuando los jóvenes musulmanes caen en pecados, no es porque hay un llamado interno a hacer lo que está prohibido, es por la vergüenza de no ser el bicho raro del grupo. Entonces abren una puerta que después es difícil de cerrar, hasta incluso para los padres, porque a veces nosotros ni creemos que nuestros hijos puedan llegar a hacer unas cosas como esa, por ejemplo, que, no sé, nuestros hijos, na'udzu billah, vayan a una plaza y fumen marihuana. Nosotros como padres musulmanes, si los educamos dentro del Islam, si le enseñamos a rezar, si le leímos el Corán, quizá nos relajamos a veces, pensando que no, mi hijo ya sabe que eso no lo puede hacer. Pero si el hijo no tiene, o la hija no tiene la personalidad como para rechazar estos, posiblemente después tengamos que lamentarlo. Por eso siempre hay que acompañar, siempre hay que tener una confianza con los hijos, hablar mucho, conocer a los amigos de nuestros hijos, ver con quién están, y si tenemos que frenar algo, frenarlo también, ¿sí? Nosotros, al darle la libertad a nuestros hijos que le vamos dando con los primeros años de su preadolescencia, adolescencia, cuando ya empiezan a ir al secundario, en realidad también le estamos dando una amana, le estamos dando un depósito en confianza a ellos. Entonces, fijarnos que no se abusen de eso, a veces por desconfianza o por falta de personalidad. Ese es un problema. Entonces, nosotros vemos cuál es la filosofía de la prohibición del hamar o todo lo que cubre la conciencia, la prohibición del alcohol o las drogas en el Islam. Tenemos que explicar bien esto para nuestros hijos. Por ejemplo, aquí tenemos que en el cerebro humano, ¿sí?, hay un centro inhibitorio. ¿Qué es lo que hace? Hace que nosotros no hagamos las conductas incorrectas. Por ejemplo, que utilicemos un lenguaje correcto, que no nos desnudemos por la calle, que no hagamos cosas que la gente, digamos, se escandalice por eso. O sea, tener cierta conducta pública, que también el Islam nos enseña mucho al respecto, pudor, por ejemplo. Todo esto tiene que ver también con estar inhibidos a hacer estas cosas. Entonces, lamentablemente, cuando se consumen este tipo de embriagantes, lo que el mismo embriagante hace es inhibir este centro inhibitorio del cerebro. Por lo tanto, ustedes vieron que las personas cuando están alcoholizadas, por eso dice que bueno, una de las ventajas que tiene el alcohol es que te desinhibe. Sos vos, ¿sí? Te soltás, te abrís. En realidad lo que hace es que uno pierda la conciencia de lo que hace. ¿Cuántas personas, por ejemplo, o en el caso de las mujeres, cuántas mujeres han sido violadas, ¿sí?, por estar alcoholizadas, por ejemplo? Se alcoholizó en una discoteca, no sabía lo que hacía, la llevan 2, 3 hombres, 4, hacen cualquier cosa, después la chica aparece embarazada. Pasan estas cosas todo el tiempo, no estamos hablando de cosas que son raras. O un hombre se emborracha, agarra el auto, empieza a andar por la autopista, atropella a alguien, lo asesina, se escapa después. O por ejemplo, el hombre que sale del trabajo y va directo obviamente a beber alcohol y después, bueno, ya está nervioso, está mal, llega a la casa, los hijos lo ven alcoholizado, le pega a la esposa, hay violencia familiar, etc. O sea, no vamos a hablar de cuestiones que son lógicas, que las conocemos todos, pero eso se produce porque en el cerebro tenemos este centro inhibitorio que nos impide hacer las cosas incorrectas y sin embargo esto queda nublado, queda tapado, cubierto, ¿sí? De ahí viene la palabra hamar, y entonces la persona puede hacer actos de los cuales después se puede arrepentir. Fíjense que una persona puede tener una conducta muy correcta, y también haciendo caso a lo que dicen los médicos, una copita no pasa nada, 2 copitas no pasa nada, una medida.
Entonces toman alcohol y después puede ser que esa misma noche se arruinen toda la vida, para siempre. O arruinen la vida de otro también. Entonces es algo inexplicable, incluso podemos decir que en una sociedad donde se sabe todo esto, en donde hay tanta gente presa por haber hecho algo alcoholizado, donde tenemos tantos problemas de jóvenes que se meten en las drogas y que terminan muy enfermos, ¿cómo puede ser que todavía, por ejemplo, las bebidas alcohólicas se vendan abiertamente? Es como, no sé, es como si vendieran pastillas de cianuro en el supermercado. Es algo por el estilo. Es muy raro eso, y la verdad es que asombra que en el mundo no islámico el alcohol e incluso en algunos países las drogas sean legales. El gobierno reciba mucho dinero por la publicidad y por el cultivo, etc. Y esté todo bien. Realmente es de extrañar. Entonces, bueno, eso de beber con moderación también es un error, porque la persona empieza a beber con moderación, pero nadie sabe su límite. ¿Cómo va a saber su límite? Por eso es tajante el Islam en prohibir el alcohol, porque nadie sabe su límite. Quizá la persona dice, no, yo tomo una sola copita. Bueno, esa copita le hizo un efecto y después termina, quién sabe, atropellando a alguien, matando, violando, pegándole a la esposa. No sabemos. Son puertas que se abren, y el mismo ser humano, al no estar utilizando su raciocinio al 100%, no sabe en qué puede terminar. Acá tenemos, por ejemplo, de algunas encuestas de Estados Unidos, por ejemplo, dice que en el año 1996, dice, según la encuesta nacional de justicia para la victimización del delito, dice, hubo un promedio de 2.713 violaciones. Las estadísticas, estas mismas estadísticas, dicen que la mayoría de los violadores estaban intoxicados con estupefacientes o con alcohol, mientras que estaban cometiendo el crimen. Incluso, dice, si el acto se lamenta más tarde, dice, es probable que un ser humano normal tenga culpa siempre. ¿Por qué? Porque el crimen ya lo hizo. Quizás fue media hora, una copa, 2 copas. Pero, ¿cuánto tarda en tomarla? 2 minutos, 3 minutos. El efecto que causa va y comete un crimen que arruina a toda una familia o arruina su vida, etc. Entonces, es por eso que es tajante el Islam con la prohibición del alcohol. También hay algunas enfermedades que aparecen por el consumo de alcohol y que millones de personas mueren por año por el consumo del alcohol. Por ejemplo, tenemos la cirrosis del hígado, que generalmente se asocia a la bebida alcohólica. Cáncer de esófago, de cabeza, de cuello, de hígado, de intestino, esclerosis coronaria, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, delirium tremens, infecciones, infección de pecho, por ejemplo, dice neumonía, absceso pulmonar, tuberculosis pulmonar, dice, es común en los alcohólicos, intoxicaciones agudas, personas. Vieron que, por ejemplo, una persona cuando ingiere alcohol después vomita, ¿sí? Es porque el mismo cuerpo rechaza el alcohol. El cuerpo humano no puede digerir el alcohol. Bueno, las mujeres, dicen, son más vulnerables a la cirrosis, por ejemplo, con el alcohol. Las enfermedades de la piel, eczemas, alopecia. Bueno, después todo tipo de enfermedades psicológicas también que trae el alcohol. Entonces, por todo esto, es que el alcohol es una enfermedad que es utilizada por Satanás, utilizada por Shaitán para apartar al hombre del recuerdo de Allah, para apartar al hombre de su propia naturaleza.
Nuestra religión es el dinul fitra, la religión de lo natural del hombre. Entonces se saca al hombre del estado natural, del estado fitri, y se lo lleva a otro estado en donde el hombre hace actos vergonzosos y actos que pueden ser una verdadera tragedia para ellos. Entonces no quedan dudas de que por qué el alcohol está prohibido, por qué en el mundo islámico también, alhamdulillah, puede ser que haya gente que consume alcohol, pero son mínimos y no existen los problemas que tenemos nosotros en Occidente, que vemos día a día. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, violaciones dentro del seno de la familia, padres alcoholizados que violan a sus hijas, que violan a sus hijos. A ver, una persona que toma una copita de alcohol me debe estar mirando ahora y debe estar diciendo, bueno, es un exagerado, ¿de qué está hablando? Pero esto ocurre, todos los días ocurre. Y nadie sabe cuándo va a ser su límite. O si un día se pasó del límite y no se pudo controlar. Entonces, ¿para qué hacer eso? Es como jugar con darle una navaja a un mono, ¿sí? Por eso, como es algo irracional, está prohibido. Entonces, queridos hermanos, también algo que es llamativo, fíjense, no sé en otros países, yo calculo que también. Por ejemplo, en la República Argentina, cuando hay elecciones, se prohíbe, creo que son unas más de 12, creo que son 14 horas, 15 horas antes de las votaciones, la venta de bebidas alcohólicas en los supermercados, en los kioscos, en los bares. No se van a poder vender bebidas alcohólicas porque al otro día hay elecciones, la gente tiene que votar y para votar tiene que estar cuerda al 100%, lúcida al 100%. Fíjense cómo la sociedad tan mentirosa y tan falsa, y tan hipócrita, sabe el efecto que tiene el consumo de alcohol o de estupefacientes o lo que fuere, que incluso lo prohíben para que la gente participe en las elecciones. O sea, para que vote a los políticos tiene que estar bien fresco, ¿eh? Ahora, después que haga lo que quiera, y los mismos políticos y la misma política lamentablemente también a veces reciben hasta dinero de las compañías que fabrican bebidas alcohólicas. Y está permitido y no pasa nada. Es muy llamativo eso. Muy bien. Entonces, el Corán, volviendo al Corán, dice, si te preguntan acerca del vino y del maisir, digamos, del juego de azar por dinero, de ganar el dinero fácil, di, ambos encierran pecados graves y ventajas para el hombre, pero el pecado es mayor que su ventaja o que su utilidad. También en el Sagrado Corán tenemos estas dos aleyas que leímos antes, una la leímos antes, la otra no. Creyentes, el embriagante, vamos a decir, o el jamr, el vino, también lo traducen a veces, todo lo que nuble la conciencia. Y el juego de azar no son sino una abominación, algo detestable y obra de Shaitán, obra del demonio. Evitadlo, pues, quizás así prosperéis. El demonio, Shaitán, quiere solo crear hostilidad y odio entre vosotros, valiéndose del embriagante y el juego de azar, e impediros que recordéis a Dios y hagáis la oración. Os vais a abstener, son las aleyas 90 y 91 que no habíamos leído, que hablan sobre que Shaitán se vale de el embriagante, de lo que te cubre la conciencia, de lo que no permita que te inhibas y que hagas los pecados y las cosas, digamos, que conscientemente no harías. Shaitán se vale de eso para dos cosas: para apartarte del recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, para apartarte del rezo, para apartarte de la ética, para apartarte del buen comportamiento, de los actos puros, y para crear hostilidad entre la gente. Entonces, tantos divorcios, tantas peleas padres e hijos, tantas violaciones dentro de la misma familia, dentro del mismo hogar,
se dan, ¿por qué? Por el consumo de embriagantes, de uno o de otro. Entonces, ¿por qué elegimos el tema de hablar de los embriagantes de hoy, de presentar estas aleyas y tantos hadices que hay, que Dios, por ejemplo, no acepta el rezo de una persona que toma embriagantes durante 40 días y que es una trampa del demonio, una trampa de Shaitán con la que se vale para arruinarle la vida al ser humano? Entonces hemos elegido esto porque lamentablemente es en la juventud donde se abren estas puertas al consumo de ya sea el alcohol o sean las drogas. Y lamentablemente uno de los grandes problemas es que a veces los padres también tienen miedo a controlar lo que hacen sus hijos. Yo ya la otra vez hablé del tema, que a veces los padres dicen: yo confío en mi hijo, yo confío en mi hija. Está bien, perfecto. Yo lo crié bien a mi hijo, sé lo que va a hacer y lo que no va a hacer. No, ahí te equivocas. Lo criaste bien, pero no tenés la bola de cristal. No sabés lo que puede hacer o no. Tu hijo, sobre todo en la edad más temprana de la adolescencia, recién está sabiendo cómo utilizar esa libertad que tiene. Recién está saliendo a la calle. Y muchas veces no por maldad, no por rebeldía, por vergüenza. Por vergüenza. Le ofrecen algo, mira para los costados y bueno, dice: está bien, ¿qué voy a hacer? Si no voy a quedar como un maricón, perdón la expresión, pero es lo que dicen los chicos. O voy a quedar como un flojo, o voy a quedar como el bicho raro. Entonces, bueno, dale, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada y se abre una puerta y después esa puerta abre otra. Entonces nosotros mismos también tenemos que siempre prestar atención. Prestar atención y cuidar a nuestros hijos, porque le estamos dando algo que lo va a empezar a utilizar. Entonces tiene que el mismo chico investigar y ver y ir agarrando experiencia de cómo manejar eso que tiene, que es la libertad, ni más ni menos. Entonces nosotros tenemos que ser guías y tenemos que estar ahí, mirando y fijándonos que lo utilice bien, que tenga personalidad, que sepa decir que no le dé vergüenza. Porque si no, lamentablemente, si cae en estos actos, por ejemplo, se van a ir apartando mucho más rápido de la religión, de la moral. ¿Y eso en qué termina después? En una gran tragedia, en una gran desgracia. ¿Cuántos padres hay? Padres ejemplares que rezan, que llevan a sus hijos a rezar con ellos, que les enseñan el Islam, y un día vienen y te dicen: che, mi hijo se metió en la droga. ¿Cómo se metió en la droga? Sí, se metió en la droga. Bueno, ahí no vamos a ser duros y decir: falló el padre, pero a veces puede ser que el padre o la madre, estamos hablando, ¿no? Los padres, los tutores, el abuelo, la abuela, quien sea. Ahí quizá lo que faltó es acompañar un poco más, aconsejar un poco más. No estamos diciendo le vamos a echar la culpa. Nadie quiere que su hijo se meta en la droga o se meta en el alcohol. Nadie. Ni las personas incrédulas, salvo que no esté bien de la cabeza. ¿Quién va a querer que un hijo, por ejemplo, ande borracho por la calle o ande borracho manejando, mate a alguien, pise a alguien? Nadie. Lo que estamos hablando es que quizá lo que falta es el acompañamiento, lo que falta es el consejo, lo que falta es con respecto a los juegos de azar, por ejemplo. Lo mismo. Voy a contar una anécdota familiar que contaba mi abuelo. ¿Mi abuelo o mi papá? Ahora, bueno, tengo la duda. Creo que mi papá, que su abuelo lo llevó de paseo al hipódromo. Entonces, para un chico ir al hipódromo es algo muy lindo porque ve carreras de caballos, ve animales, que es algo que a un chico le gusta. No le dijo nada, lo subió al coche y le dijo: vamos al hipódromo, te voy a llevar al hipódromo como paseo. Muy bien. Lo llevó y entonces, cuando llegan al hipódromo, entran, pagan la entrada, por supuesto. Es mi papá, que era un nene, yo me imagino la situación, habrá ido corriendo a agarrarse de los barrotes para ver a los caballos, y el padre o el abuelo, ahora no recuerdo bien eso,
le dice, no te traje a que mires los caballos, date vuelta y mira para la tribuna. Dice, ves toda esa gente que está ahí, ves ese hombre, ves aquel, mirá aquel cómo está vestido, mirá este, mirá. Dice, esos están dejando todo el dinero que ganan, más el dinero que no ganan porque se están endeudando, dice, y están arruinando a su familia. Mientras que ellos están acá apostando por estos caballos, dice, están dejando en la ruina a su familia. No te traje a ver los caballos, te traje a ver eso para que vos nunca caigas en eso, para que vos no hagas eso. Después, obviamente, lo habrá hecho ver los caballos, no sé cómo siguió la historia, pero esa anécdota familiar siempre está, que lo llevó para ver la tribuna y el estado de esa gente, de esos hombres que estaban ahí apostando. Entonces, a veces uno tiene que hacer esos ejercicios con los hijos, mostrarle cuál es el fin. ¿Cómo termina una persona que se metió en la droga? ¿Cómo termina una persona que es un enfermo, alcohólico? Para que vean, para que tomen conciencia. Y después hablarle de estas cosas. Que en el Corán mismo Dios no está diciendo está prohibido el alcohol. No, te dice por qué. Y te dicen los médicos, sí, una copita no pasa nada. Bueno, el Corán también te dice, tiene un beneficio, pero el pecado es mayor que el beneficio. El perjuicio es mayor que el beneficio. Y esto es algo que lo utiliza Shaitán. ¿Para qué? Para desviarte, para apartarte. ¿De quién? De Allah, del recuerdo de Dios. Y para hacerte pelear con tu familia, y para hacerte pelear con tus amigos, y para hacerte pelear, por ejemplo, en la calle, y que después termines, pobrecito, como terminó ese chico que lo mataron entre 10 rugbyers en Buenos Aires hace poco. Entonces, el efecto, el final que hay que mostrar. Porque al principio, al empezar a consumir, no le tienen miedo. Les da vergüenza quedar mal adelante de sus amigos, quizá. Pero no hay miedo. Ahora, si vos les mostrás en qué va a terminar todo eso, seguramente se van a abstener. Por eso, los padres también tienen que estar muy atentos de todo lo que hacen sus hijos, de todo lo que de los amigos que tienen, como dijimos la otra vez, enseñarle a elegir a los amigos, enseñarles a tener una personalidad y a decir no, guiarlos, enseñarles también la elección de la pareja. Esto también pasa a veces. ¿Cuántos musulmanes jóvenes hay que no tomaban alcohol porque era haram? Los padres les enseñaron que el alcohol es haram. No tomaban alcohol con sus amigos porque decían, no, yo soy musulmán, yo no tomo alcohol. Pero se ponen de novio con una chica que no es musulmana y por esa chica y para no quedar mal con esa chica empiezan a tomar alcohol o empiezan a hacer otro tipo de actos. Por eso siempre tiene que haber un acompañamiento. Nosotros, los que somos padres, alhamdulillah que yo también soy padre, tenemos que tener algo siempre metido en la cabeza. Nunca se deja de ser el padre de los hijos. Así ellos sean mayores de edad, nosotros siempre somos los padres y nosotros siempre tenemos que ser una autoridad para ellos y también guiarlos y prestar atención en lo que hacen nuestros hijos. Y con el tema del alcohol y con el tema de la drogadicción, padres musulmanes, no lo vean como algo lejano porque el Islam lo prohíbe ya. Porque al ser humano hay que explicarle por qué está prohibido. Entonces, con decirle a nuestros hijos que está prohibido y ya se solucionó el problema, no solucionamos nada. Tenemos que siempre estar ahí, estar atentos, prestar atención. Bueno, ya cumplí con el tiempo, ya pasamos los 40 minutos, así que vamos a cerrar con este tema. Entonces, todo lo que es bebidas alcohólicas, drogas, todo lo que cubre la conciencia, lo más sagrado que tiene el ser humano, el aql, ¿sí? Todo lo que no nos permita reflexionar, pensar y actuar de acuerdo a nuestros conocimientos, bueno no es. Y además, en el caso de consumir algo para que esto suceda, para perder la conciencia, es un acto ilícito, es prohibido, es condenado y es un acto de Shaitán, un acto satánico. Entonces,
más que claro de que debemos cuidar a nuestros hijos de caer en estas enfermedades, porque después termina siendo una enfermedad además, y una enfermedad, como dijimos al principio, que te la venden y te la ofrecen en la calle todo el tiempo, en el supermercado. Tenés una góndola para enfermarte entera, completa, de todos los gustos. ¿Querés enfermarte? ¿Querés ser alcohólico? Bueno, acá tenés todo el supermercado, tenés todas las páginas del diario, tenés todas las páginas de las revistas, tenés todas las propagandas en la televisión, y siempre está la combinación. Fíjense, por ejemplo, entre los jóvenes que quieren, el varón que quiere conquistar a la chica, ¿en dónde? En la discoteca. Entonces ahí tenés la música. Después tenés el encuentro de dos personas que no son mahram, que no son íntimas, puede ser en un auto. Entonces el chico quiere llevar a la chica a un lugar, la sube a su auto, ya no hay nadie, son dos, le ofrece alcohol para que se desinhiban y le pone una música. Todas las cosas que son haram, fíjense que terminan utilizándose para estas cosas. La música que no va a ser una música correcta, el embriagante y el que estén dos personas que no son mahram en la misma habitación o en el mismo habitáculo solos. ¿Quién va a ser el tercero en la reunión? Shaitán. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a evitar todas estas cosas. Por eso estamos hablando de estos temas. Muy bien. Bueno, inshallah que Dios les dé éxito. Que aviso que acá por lo menos en Argentina, que estamos en cuarentena, mañana vamos a empezar con la noche del 19, la primera noche de Laylatul Qadr, y como estamos en cuarentena y no podemos reunirnos, va a ser por el Facebook de la Mezquita Tawhid, y hoy a las 12 de la noche, inshallah, seguimos con los temas espirituales que estamos hablando. Ahora estamos con la noche del Qadr, explicando el tafsir de Suratul Qadr. Los espero a las 12 de la noche, y por aquí también siguen los programas muy buenos de El Islam al Día. Está el Sheikh Suhail Asad, está el Sheikh Ahmad Saleh, está ahora a la noche, no sé si está el Sheikh Abdul Hakim, creo que hoy no. También durante el día está el Sheikh Abdul Karim Paz, la lectura del Corán, el Sheikh Faisal. Pueden mirarlo, pueden aprovechar de todo lo que los programas que se están haciendo para el mes de Ramadán, por esta cuarentena también especial en el Islam al Día, así que los invito a ver todos los contenidos, inshallah. Que Dios los bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.